Bienvenidos. Este será un video sobre el embobinado de hilo y la colocación de este en la máquina de coser. No tenía pensado hacer un video sobre este tema, sin embargo algunas personas me lo pidieron. Al parecer se está poniendo muy de moda las máquinas vintage y muchos no cuentan con el manual. Lo primero es el embobinado, pero antes tenemos que saber algo sobre los carretes. Esta máquina usa carretes del tipo estándar. Las hay fabricadas en plástico y en metal. Se pueden usar cualquiera de ellas. Usarlas de plástico tiene muchas ventajas, ya que son económicas y podemos encontrarla en muchos colores. Además, al ser transparentes, siempre podemos ver la cantidad de hilo que nos queda. Claro que esto también dependerá del modelo de la máquina. Entre los carretes de plástico no hay mucha diferencia entre las originales y las genéricas. Sin embargo, en las metálicas sí se puede apreciar una diferencia. En las originales, como se puede apreciar, están mejor fabricadas. Además, la muesca en la que encaja el pin de tracción está mejor definida. Ahora veamos cómo se coloca el carrete para hacer el embobinado o devanado. La muesca del carrete tiene que encajar en este pequeño pin. En el caso de estos dos carretes, la muesca está mejor hecha, a diferencia del carrete genérico, que no está muy bien mecanizada. Los carretes genéricos nos pueden dar algunos problemas, como por ejemplo que no entren correctamente en el devanador. En este caso, uno entra sin problemas y el otro no. Además, al tener la muesca mal mecanizada, puede hacer que ésta dé saltos en el pin, lo que puede ocasionar que éste se desgaste. Por eso les recomiendo que usen los originales. El diámetro interior del carrete genérico que no entra mide 6,08 milímetros, mientras que el eje del devanador mide 6,14 milímetros. Es una diferencia de 0,06 milímetros. Aunque no parezca mucho, en mecánica sí lo es, o es lo suficiente como para que dos piezas no encajen. Así que en adelante, al menos yo, llevaré mi vernier cada vez que compre carretes genéricos. Pero estos no pienso tirarlos, ya que le dan en otra máquina sin ningún problema. Por eso les recomiendo que usen los originales. En mi caso, yo prefiero usar los originales y de metal, por motivos que les explicaré más adelante. Ahora procederemos a hacer el embobinado o devanado. Es recomendable colocar un trozo de tela o fieltro para no rayar la pintura. Pasamos el hilo por las guías. Luego le damos unas cuantas vueltas al carrete. Y lo colocamos en el devanador. Giramos un poco hasta que la muesca encaje en el pin y luego lo aseguramos presionando aquí. Ahora solo queda pisar el acelerador. Pero alto, nos estamos olvidando de desactivar la barra de aguja. Algunos creen que las máquinas vintage no tienen esta función, pero en realidad sí la tienen. Este es un elemento de seguridad para evitar accidentes. En las máquinas actuales se encuentra por lo general en el mismo devanador. En otras, en el eje del volante. En el caso de esta, también se encuentra en el eje del volante. Solo tenemos que girar esta especie de perilla. No se preocupen, el volante no saldrá disparado, gracias a este tornillo que evita esto. No está de más que
que verifiques que el de tu máquina esté correctamente colocado. Si no es así, puedes ver mi video en el que enseño a ensamblarlo correctamente. Con esto se evita que todo el mecanismo se mueva innecesariamente, además de evitarnos algunos accidentes. Recuerden que el embobinado o devanado se debe realizar a una velocidad baja o media. Si tienen problemas con la velocidad de su máquina, les recomiendo que vean mis videos en los que soluciono esto, tanto en pedales a carbón como en pedales de tipo electrónico. Cuando el carrete esté totalmente lleno, el devanado se detendrá automáticamente. Ahora sí, nuestro carrete se convirtió en una bobina. Ahora lo colocaremos en la caja de bobina. Véanlo atentamente cómo lo hago, si es posible varias veces. Ahora lo que sigue es colocar la caja en su lugar. Vean que esta guía encaje perfectamente en esta ranura. Ahora les explicaré por qué prefiero usar los carretes metálicos en esta máquina. Muchos de ustedes ya sabrán que la única forma de acceder a la caja de la bobina es levantando todo el cabezal de la máquina. Debido a esto puede ser que muchas veces el carrete se nos quede dentro, pero no pasa nada. Para esto siempre tengo un imán de neodimio. Pero si el carrete que se nos queda es de plástico, solo nos quedaría usar las uñas. Pero solo pocos modelos tienen este problema. Ahora lo que sigue es colocar el hilo y enhebrarlo en la aguja. Primero pasarlo por esta guía. Luego por el tensor de hilo. Luego esta guía. Y ahora por el brazo tirahilo. Por esta otra guía. Luego por esta otra guía. Y por último la guía que está en la abrazadera de la aguja. Y ahora enhebrarlo en la aguja. El enhebrado se hace desde adelante hacia atrás. Debemos activar nuevamente la barra de aguja, ya que recuerdan que la teníamos desactivada. Simulamos una puntada y cuando la aguja se encuentre nuevamente arriba, tiramos del hilo. Esto hará que salga el hilo que se encuentra en la bobina. Una vez que tengamos los dos hilos, los colocamos hacia atrás y listo. Ahora ya podemos coser.